a diferentes conclusiones para varias personas, debemos seguir algunas reglas básicas e intentar sinceramente responder algunas de las siguientes preguntas. 1. ¿Qué está pasando en este pasaje en particular y qué problema se está abordando? 2. ¿Por qué se da esta admonición en particular? 3. Si esto se sigue todo el tiempo, contradirá otras partes de la Biblia. 4. ¿Dice este escritor algo más en otra situación que pueda arrojar luz sobre el pasaje? 5. Si sigue todo en este pasaje con el mismo literalismo, tendrá una teología sana. 6. ¿Se lee algo de la cultura actual en el texto que no está en el texto? Estamos viendo 1 Corintios 14 versículos 26 a 34 que es parte del capítulo 14. Todo el capítulo 14 trata sobre el orden en el servicio de adoración. El objetivo es que el servicio de adoración se lleve a cabo de tal manera que se edifique el cuerpo de creyentes. Algunas personas estaban pensando, oye, si tengo el don de hablar en lenguas, debería usarlo cuando nos reunamos. Paul dice, si la gente no entiende lo que estás diciendo, eso no ayuda al cuerpo. Permanezca en silencio a menos que haya un intérprete. Quisiera que profetizaras en lugar de hablar en lenguas. Luego explica cómo las lenguas y la profecía afectan a los creyentes y a los no creyentes. Uno de los pasajes que ha estado en el centro de la controversia sobre las mujeres es 1 Corintios 14. 26 a 40 NV. 26 que, pues diremos, hermanos y hermanas, cuando os reunís cada uno tiene un himno, o una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para el fortalecimiento de la Iglesia. 27 Si alguno habla en lengua extraña, 2, o a lo más 3, hablen uno a la vez, y alguien interprete. 28 Si no hay intérprete, el orador debe callar en la Iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. 29 Que hablen 2 o 3 profetas, y los demás sopesen bien lo dicho. 30 Y si alguien que está sentado recibe una revelación, el que habla primero debe detenerse. 31 Porque todos podéis profetizar por turno para que todos sean instruidos y animados. 32 Los espíritus de los profetas están sujetos al control de los profetas. 33 Porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz. Como en todas las congregaciones de los santos. 34 Las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. No se les permite hablar, sino que deben estar en sumisión, como dice la ley. 35 Si quieren saber algo, que pregunten en casa a sus propios maridos, porque es vergonzoso que una mujer hable en la iglesia. Es importante tratar de comprender toda esta sección de las Escrituras para comprender el significado de las partes más controvertidas. La tentación es ir directamente al versículo 34 que dice que las mujeres deben permanecer en silencio. En las iglesias, el contexto de este pasaje parece ser que el servicio de adoración está lleno de mucha confusión. La gente sigue y sigue hablando en lenguas en idiomas que la congregación no entiende. Paul tiene que limitarlos a 3 personas como máximo. El número tenía que reducirse a 0 si no había un intérprete. Había varias personas predicando o profetizando durante el servicio y algunos de ellos comenzaron a predicar antes de que los demás terminaran. Acaban de empezar con un nuevo sermón. Justificaron su interrupción diciendo que no tenían control sobre sí mismos. Pablo tuvo que recordarles que el espíritu de un profeta siempre estaba bajo el control del profeta, así que no había excusa para que varias personas hablaran a la vez. También parecía haber un grupo de mujeres que interrumpían el servicio haciendo preguntas a los oradores mientras hablaban. La realidad es esta, el servicio no se parecía en nada a nuestros servicios de adoración de hoy y no era la norma de lo que Pablo sentía que debería ser un servicio de adoración. Alguien estructura su servicio de adoración de esta manera hoy con 1 hasta 3 personas a las que se les da la oportunidad de hablar en lenguas seguidas por un intérprete para cada mensaje, 2 hasta por lo menos 3 personas a las que se les da la oportunidad de predicar uno después del otro, 3 asegurarse de que ninguna mujer casada pueda hacer preguntas al orador durante el sermón y 4 garantizar la libertad para que alguien hable en lenguas si hay un intérprete presente. En mis 50 años de ser cristiano, nunca he visitado una iglesia así, y tengo pocos deseos de hacerlo. El servicio podía tomar hasta 4 o 5 horas dependiendo de cuántas personas vinieran con un himno, la longitud de las lenguas y la longitud de los mensajes. Llegamos a nuestro pasaje, las mujeres.
Deben guardar silencio en la iglesia y ahí es donde la mayoría de las personas se detienen al citar este pasaje y construyen toda una teología sobre el papel de la mujer en la iglesia. Apliquemos nuestra prueba de 6 puntos a este pasaje y veamos si pasa la prueba. 1. ¿Qué está pasando y cuál es el problema que se está abordando? El problema general es la confusión en el servicio de adoración. Las cosas no están fluyendo sin problemas de una manera edificante para la edificación de la iglesia. 2. ¿Por qué se da esta amonestación? El problema específico es que algunas de las esposas están haciendo preguntas a los oradores que Paul cree que sus esposos deberían responder en casa. Es posible que estuvieran interrumpiendo a sus maridos con preguntas mientras hablaban. Esto está contribuyendo al problema de la confusión. 3. Si esto se sigue todo el tiempo, contradecirá otras partes de la Biblia. Sí, contradiría otras partes de la Biblia porque los dones espirituales se dan sin importar el sexo. Las mujeres tienen los dones de lenguas, los dones de profecía, los dones de enseñanza y los dones de evangelismo. No tendría sentido tener dones que pudieran usarse en cualquier lugar excepto en la presencia del pueblo de Dios. Recuerde, la iglesia no es un edificio sino una reunión del pueblo de Dios. El día de Pentecostés, el Espíritu cayó sobre las mujeres y hablaron en lenguas. Ninguna mujer podría usar ningún don espiritual vocal mientras estuviera con una comunidad del pueblo de Dios. 4. ¿Dice el escritor algo más en otra situación que pueda arrojar luz sobre el pasaje? Sí, anteriormente en 1 Corintios capítulo 11, Pablo establece instrucciones específicas sobre cómo deben orar y profetizar tanto hombres como mujeres. Esto indica que Pablo está abordando un tema específico en el capítulo 14 cuando escribe: las mujeres deben permanecer en silencio. En el capítulo 16 de Romanos, Pablo repasa una letanía de mujeres que trabajaron a su lado como colaboradoras en Cristo. Se refiere a Febe como diácono, a Priscila como su colaboradora, a Junia como apóstol, a Trifena, Trifosa y Persis como mujeres que trabajaron mucho en el Señor. ¿De verdad crees que nunca permitió que ninguna de estas mujeres hablara en una reunión de creyentes? 5. Si sigue todo en este pasaje con el mismo literalismo, tendrá una teología sólida. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar el servicio para tener un número ilimitado de himnos, 2 personas hablando en lenguas con otros 2 interpretando las lenguas, y eso seguido por 2 o 3 sermones? Eso sería seguir literalmente a Pablo estructurando el servicio de adoración. 6. Se lee en el texto algo de la cultura actual que no está en el texto. Sí, pensamos que las mujeres tuvieron las mismas oportunidades de aprender acerca de Dios que los hombres, pero ese no fue el caso. El comentario bíblico de la aplicación de la vida arroja algo de luz sobre lo que pudo haber estado sucediendo con las mujeres. En la cultura griega se desaconsejaba a las mujeres decir nada en público y ciertamente no se les permitía confrontar o cuestionar a los hombres públicamente. Aparentemente, algunas de las mujeres que se habían hecho cristianas pensaban que su libertad cristiana les daba el derecho de cuestionar a los hombres en el culto público. Esto estaba causando división en la iglesia. Además, las mujeres de esa época no recibían educación religiosa formal como los hombres. El hablar al que se refería Pablo era hacer preguntas inapropiadas que interrumpirían el servicio de adoración o lo desviarían. Por lo tanto, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no porque nunca hayan de hablar, sino porque no deben hablar con preguntas que serían ineficaces para edificar a toda la iglesia. Lo que fue vergonzoso fue que mostró que los esposos no estaban haciendo su parte al enseñar en el hogar. Algunas personas traen nuestro entendimiento cultural de la palabra iglesias a este pasaje y dicen que las mujeres pueden hablar en cualquier lugar menos en el edificio de la iglesia. Pero incluso lo reducen aún más para decir que las mujeres no pueden hablar desde el púlpito en las iglesias, por lo que tienen un podio más pequeño para que las mujeres den los anuncios. Nuevamente, las iglesias en la definición del Nuevo Testamento nunca fueron edificios, eran la reunión del pueblo de Dios mismo. Si lees atentamente las cartas de Pablo, encontrarás que las iglesias a menudo se reunían en los hogares de las personas. No existe tal palabra como púlpito en la Biblia, y la gente ciertamente no los tenía ni escenarios en sus hogares. Decir que este pasaje tiene algo que ver con mantener a una mujer fuera del púlpito es poner cosas que no existen. Si lees la Biblia, nunca encontrarás a una mujer a la que se haga referencia como pastora.
Pero nunca encontrarás a un hombre referido como pastor. Imponemos nuestro significado cultural de la palabra pastor sobre la palabra bíblica pastor. El significado bíblico es simplemente pastorear o velar por el pueblo de Dios según Pedro 5. 2. Usamos este pasaje para excluir a las mujeres del ministerio, pero solo porque estamos leyendo cosas en el texto que no deberían colocarse allí. Cuando Pablo escribió sobre el equipo de marido y mujer de Priscila y Aquila teniendo una reunión de la iglesia en su casa, habrían sido los pastores de la iglesia en el sentido bíblico de la palabra. Velando por ellos con amor y cuidado. Cuidando que las necesidades de la gente fueran atendidas por ellos. ¿Sabía usted que no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento sobre la ordenación de hombres o mujeres al ministerio, y nada sobre la ordenación de hombres o mujeres? Los 12 discípulos de Jesús nunca fueron ordenados por él. Fueron llamados a venir a seguirlo. Incluso en el Antiguo Testamento, la ordenación al sacerdocio se limitaba a los hijos de Aarón. ¿Permitiría Jesús que las mujeres hablaran en la iglesia? Creo que la mayoría de nosotros diría que sí, ya sea que hablemos de la iglesia como pueblo o de la iglesia como edificio. Nos aferramos a nuestras propias tradiciones pensando que estamos siendo fieles a Dios. Pero Dios creó un nuevo pueblo para sí mismo y está compuesto por hombres y mujeres de todas las naciones, todas las razas y todos los grupos étnicos. Pedro lo expresó de esta manera, a los que creen en 1 Pedro 2. 9:9 más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, heredad especial de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. 10 Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha llamado a todos a declarar su alabanza. Jesús a veces elige al más pequeño de nosotros para hacer algunas de las obras más grandes en el reino de Dios. He escrito un libro que cubre este tema más a fondo. Está disponible en Amazon.com titulado ¿Por qué una mujer no puede predicar, enseñar, pastorear o ser apóstol? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias? Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Grande es tu fe, by John Singarayar SVD. Sumari, grande es tu fe, Sagrada Escritura. Isaías 56, 1. Isaías 56, 6-7, Romanos 11, 13-15, Romanos 11, 29-32, Mateo 15, 21-28. Reflexión. Queridas hermanas y hermanos, después de escuchar el Evangelio de hoy podemos hacer muchas preguntas tales como: ¿es Jesús tan grosero con la mujer cananea? ¿Es Jesús tan arrogante con ella? ¿Es Jesús tan racista? ¿Es Jesús tan casto? ¿Es Jesús tan sesgado por el género? ¿Por qué dijo: no es justo quitar la comida de los hijos y echársela a los perros? Mateo 15. 26. ¿No es tan vergonzoso escuchar estas palabras de Jesús? Como seres humanos nos sentimos mal cuando alguien nos falta el respeto. Como seres humanos nos sentimos defraudados cuando alguien nos desautoriza. A menudo decimos que la vida no es justa para algunas personas. Algunos sufren continuamente a lo largo de toda su vida. El dolor y las dificultades son interminables en sus vidas. ¿Cuál es la solución a estas preguntas conocidas? ¿Cuál es la solución a estos sucesos desconocidos en nuestras vidas? Podemos decir abiertamente que no hay una respuesta directa a estas preguntas y acontecimientos. A pesar de todo esto, nuestras vidas continúan con esperanza contra esperanza. Seguimos adelante con nuestra poca fe. La lectura del Evangelio de hoy nos da una salida para obtener respuestas para nuestras vidas cristianas significativas. La creencia de que las bendiciones de Dios se limitan un poco a las personas de ciertas tribus o culturas ha existido durante mucho tiempo. Tal creencia estaba muy viva en la sociedad en la que creció Jesús. Cuando Jesús dijo en la lectura del Evangelio de hoy: solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15, 24, estaba expresando una creencia popular. No está claro si él mismo lo creyó o si lo dijo para exponer y corregir sus falsas afirmaciones. No estamos seguros de ello.
Cada persona y cultura del mundo comparte algunos de estos mitos, falsedades y prejuicios. Desde la idea de que solo los judíos eran el pueblo favorito de Dios hasta el mito de que no había otra forma de encontrar